Vamos a seguir con nuestro estudio de Efesios. Estamos en el capítulo 6. Estamos estudiando acerca de la armadura de Dios. Y estamos poco a poquito mirando este asunto de la armadura porque es el último punto que el apóstol Pablo está tocando en esta epístola antes de terminarla. Él habla acerca de la iglesia como el guerrero. Miramos que Pablo presenta a la iglesia en Efesios en 7 aspectos, ¿verdad? Y estamos en el aspecto número 7, que es la iglesia como el guerrero. Entonces, ya para terminar, Pablo nos habla acerca de que como iglesia somos el guerrero. Es decir, Pablo nos está diciendo que como iglesia nosotros tenemos enemigos y que estamos en guerra todos los días. Entonces, eso es algo que el cristiano ha venido descuidando mucho. Se les ha olvidado, a muchos cristianos se les ha olvidado que tienen un enemigo. Y sin darse cuenta, están siendo bombardeados por el enemigo. Entonces, ese es el peligro más, ¿cómo se puede decir? Lo más peligroso. Este es el engaño del diablo, que está engañándonos y no nos demos cuenta. Ese es el engaño más tremendo. Y ahorita, tristemente, muchos cristianos, no solamente localmente aquí hablando, sino de muchas otras localidades, están siendo engañados y no se dan cuenta. Entonces, es por eso que a través de que estamos estudiando su palabra, esto nos va abriendo los ojos. Y no solamente conocemos a Dios por un lado, sino que también conocemos a nuestros enemigos. Entonces nosotros no tenemos que ser descuidados y tenemos que saber cómo Satanás también está trabajando. Porque él es muy listo. O sea, que no creamos que Satanás, nuestro enemigo, es cualquiera. No, él es muy listo, ¿verdad? Y la Biblia los llama que son potestades, son gobernantes, amén, son reinos de maldad. Entonces nuestros enemigos no son cualquier cosa. Pero tenemos que entender pues que tampoco usted y yo como iglesia de Cristo somos cualquier cosa. Somos la iglesia que ahora se convierte en un guerrero porque Dios nos quiere mostrar que tenemos un enemigo. Porque ya miramos que de acuerdo a Efesios, bajo el contexto, fuimos librados del reino de Satanás, de las tinieblas, porque éramos arrastrados por las tinieblas, por el reino de Satanás, y fuimos trasladados a su reino. Amén. Por lo tanto, ahora tenemos enemigos que no quieren que nosotros avancemos en la vida espiritual, avancemos en la obra de Dios, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado todas las herramientas para que nosotros seamos cristianos victoriosos. Por eso cuando estemos delante del Señor, entonces no va a haber excusas, porque Dios nos va a decir, yo les di todas las herramientas para que fuesen victoriosos, ¿verdad? Tristemente ya hemos mirado que al final la mayoría de cristianos son derrotados. La mayoría de cristianos son derrotados. Solamente un remanente es el que va a ser victorioso. Entonces, orémosle al Señor mucho y pidámosle que nos ayude a ser de esa gente victoriosa, que cada día estemos venciendo, amén, estemos viviendo una vida victoriosa. Por eso dice, no temáis manada pequeña, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darlos el reino. O sea, los que van a manifestarse en el reino no son muchos, amén. La mayoría de cristianos dicen que ellos se van con Cristo y que ellos se casan con Cristo, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no todos los cristianos se van con Cristo ni se casan con Cristo. La mayoría se va a las tinieblas de afuera. Son muy pocos.
¿verdad? Entonces pidámosle al Señor que nos ayude. Entonces vamos a Efesios para que vayamos viendo que Pablo no solamente presenta a la iglesia como el guerrero, sino que ahora nos está diciendo, miren, como guerrero, Dios nos ha dado toda una armadura para que nos vistamos y de esta manera nos mantengamos firmes, seamos cristianos victoriosos, porque de acuerdo a Efesios, el propósito de Dios no solamente es tener una iglesia gloriosa. De acuerdo a Efesios también, en el capítulo 6, el propósito de Dios también es vencer al diablo, es vencer a sus enemigos. Amén. Entonces, por eso es de que ahora nos ponen a la iglesia como un guerrero. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo, vamos a leer desde el versículo 10 y luego llegamos al versículo 6, que es el versículo que nos corresponde estudiar el día de hoy. ¿Lo tienen? Entonces, vamos a leerlo. Iba a ponerlos a todos a leer para yo descansar mientras que ustedes lean, ¿verdad? Sí, ¿lo podemos hacer? Pues vamos a tratar de leerlo parejitos para ver si se alcanza a apreciar, ¿ok? Pero de esa manera nos ayudamos, amén. Entonces vamos a Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, hermano mío, amén. Sí, hoy soy yo bien, ¿verdad? Creo que le vamos a agarrar por ahí. Gloria a Dios. Entonces, muy bien. Este es nuestro versículo clave y el tema de hoy es el escudo de la fe. Pero antes, acordémonos, como nos estuvo compartiendo nuestro hermano Jesús, nos detuvimos un poquito aquí, pero acuérdense que ya llevamos 3 partes de la armadura de Dios que hemos estudiado. Toda la armadura de Dios se compone de 6 partes. Ya llevamos 3 hasta el día de hoy estudiadas. Hoy vamos a entrar en la parte número 4, que es el escudo de la fe. Pero el primero que leímos ahí, la primera parte de esta armadura de Dios, ¿cuál es? El cinto de la verdad. El cinto de la verdad. Número 2, la coraza de justicia. Era como el chaleco, ¿verdad? La coraza de justicia. Y número 3, el calzado del Evangelio de la paz. Muy bien, entonces hemos venido mirando que toda esta armadura, para que no nos salgamos del contexto, toda esta armadura que menciona Pablo en el capítulo 6 está bajo el contexto de los capítulos anteriores, ¿verdad? Y esa armadura es la armadura de Dios, que es Cristo. Todas esas partes de la armadura de Dios son Cristo, para que nosotros no nos vayamos desviando del contexto. Amén. Por eso hemos venido diciendo que si nosotros queremos ser cristianos victoriosos, solamente vivamos a Cristo y vivamos la vida de la iglesia,
y entonces vamos a ser cristianos victoriosos. Pero si nosotros como cristianos descuidamos nuestra relación con Cristo, si nosotros como cristianos nos descuidamos en la vida de Cristo, en que Cristo esté creciendo, se esté formando en nosotros, eso nos va a llevar tarde que temprano a ser cristianos descuidados y cristianos derrotados, porque cualquier ataque que nos venga del enemigo, como estamos desprotegidos, vamos a ser presa fácil para él, porque Cristo mismo dijo que separado de él no podemos hacer nada. Amén. Él es nuestra protección. En Cristo estamos protegidos. La guerra no es nuestra, la guerra es del Señor. Pero tenemos que estar metidos, guardados, viviendo la vida de Cristo. Y automáticamente Satanás podemos resistir al diablo. Por eso dice la palabra, someteos pues a Dios. Y entonces así resistimos al diablo y él huye de nosotros. Si nosotros estamos sometidos a Dios, sometidos a Cristo. Por eso, ¿quieres ser un cristiano victorioso? Pues vayamos pues a vivir la vida de Cristo y la iglesia. ¿Ok? En Efesios nos han metido a Cristo y la iglesia. Yo no puedo decir que amo a Dios y olvidarme de los hermanos. Mi relación con mis hermanos. Porque estamos hablando bajo el contexto de que ya no son dos pueblos, ya no son judíos, no son gentiles, son uno en Cristo Jesús. Amén, hermanos, somos una familia en Cristo Jesús. Somos la familia de Dios, la familia espiritual, la familia celestial. Por eso aquí estamos hablando de no soldados, ¿cómo se le dice? Solitarios o independientes, sino de que somos soldados, pero el propósito en Efesios es de que todos juntos seamos el guerrero de Dios y que todos juntos nos pongamos la armadura, no solo un miembro. La armadura es para toda la iglesia. Es decir, nos están invitando a que toda la iglesia, a que todos nosotros juntos nos pongamos el cinto de la verdad. Todos estemos ceñidos de la verdad, que todos estemos comprometidos con la verdad. Amén. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, dijo Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y conocerán la verdad y la verdad os libertará. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que abrazar esta verdad. Cristo es la verdad. Por eso Pablo en Efesios nos anima a que vayamos creciendo en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento del Hijo de Dios, que vayamos creciendo en esta verdad para no caer en el engaño del diablo, en las mentiras del diablo y en las trampas del diablo. De acuerdo a Efesios, cuando estamos nosotros abrazados de la verdad, no somos presa fácil de las falsas doctrinas, de las corrientes, de esas falsas enseñanzas, falsas doctrinas que ahora circulan dentro de la iglesia. Amén. Y los hermanos no pueden identificar porque ellos no están en la verdad. No están creciendo en el conocimiento de la verdad. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos. No solamente cuando vienes aquí a la reunión, sino que tú sigas estudiando en tu casa. Que tú sigas conociendo a Cristo a través de la palabra para que tú te vayas ciñendo de esta verdad. Y esta palabra y esta verdad te va a salvar de muchas cosas en este mundo, de mucho engaño en este mundo. Si no conocemos la palabra, por eso Pablo una y otra vez nos dice que tenemos que estar llenos de esta palabra. Tiene que abundar en nosotros esta palabra, porque es así como nosotros podemos ser victoriosos. Amén. Y no podemos caer en el engaño del diablo. Satanás mismo se le presentó al Señor Jesús hablándole la palabra. Pero Satanás es muy listo, que él tuerce la palabra. Él te habla mentiras. ¿Ok? Y ese es el engaño que Satanás ha metido a la iglesia. Los cristianos, ellos no aman la mentira. Ningún cristiano ama la mentira. ¿Verdad? Y yo sé que todos los cristianos aman la verdad. Pero ¿qué ha hecho el enemigo para engañar a muchos cristianos?
les ha mezclado la verdad con la mentira. Y eso sí les gusta a los cristianos. Por eso a los cristianos cuando le hablamos la pureza de la palabra de Dios ya no la quieren. ¿Por qué cree que no vendemos mucho? ¿Por qué cree que vienen y nos escuchan? No, ¿cómo el pastor dice que no todos se casan con Cristo? No, ¿cómo es que el pastor Calle dice que la mayoría se va a las tinieblas de afuera? No, ¿cómo es que Dios castiga? No, Dios no castiga, Él es amor. ¿Sí se da cuenta? Ese es el engaño. Porque muchos cristianos así están, que Dios no castiga. No, como que Dios es amor. Por amor dice que Él castiga. Y Él pone el ejemplo de que los padres, que nosotros somos hombres, y por amor a nuestros hijos los disciplinamos, los castigamos, por amor a nuestros hijos, para que no se pierdan. Cuánto más Dios, que Él es nuestro Padre, y que por amor a nosotros también nos tiene que corregir, nos tiene que disciplinar. Pero eso, o sea, de que cuando a los cristianos no les gusta que le demos la torta bien cocinada, pues. Les gusta cruda por un lado y cocinada por otro. Y es algo que a Dios no le agrada. Entonces nosotros tenemos que abrazar la verdad, hermano. La verdad en su pureza. Y eso nos va a mantener firmes. Eso nos va a librar de cualquier engaño que venga del enemigo. Te decía, al mismo Señor Jesús, ¿te acuerdas cuando fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo? El diablo lo vio que tuvo hambre. Y Satanás solamente está esperando de nosotros un signo, como una pregunta, que nos formemos una pregunta a nuestra mente, y es cuando rápido le damos un tiempo, le damos lugar al diablo. Por eso cuando usted se haga una pregunta aquí, tiene que rápidamente estar listo y llevar ese pensamiento a Cristo Jesús. De lo contrario, pueda que usted y yo seamos engañados por hacernos esa pregunta. Cuando usted se va a hacer una pregunta, rápidamente el diablo actúa. Satanás no conoce tus pensamientos, él no es Dios. Él no conoce tus pensamientos. Pero una vez que tú armas una pregunta, le das lugar al diablo y entonces él se adelanta. Pero para meterte en engaño. Amén. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto pueden comer. Pero del árbol que está ahí, de la muerte, no coman. Se hizo una pregunta rápidamente ahí, Satanás se aprovechó para decirle a Eva, con que Dios les ha dicho. Porque se armó una pregunta en ella, bueno, ¿y por qué no lo están negando? El Señor Jesús tuvo hambre y aprovechó, porque Él tuvo hambre, pensó en comida, porque Él era hombre como tú y yo. Y rápidamente Satanás dijo, tiene hambre. Ok, le dijo, si eres hijo de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan y dejas de estar sufriendo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Imagínate, si está como nosotros, que no estamos llenos de la palabra de Dios, pues nosotros nos ponemos a querer apantallarlo, pues ahorita voy a orar y Dios me va a dar de comer. Y hasta ponemos una panadería, dijo aquel. Pero el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lleno de la palabra de Dios. Pues Él es mismo la palabra. Y tú ya sabes la historia. El diablo lo dejó. El diablo se fue. Él se mantuvo firme. Entonces, el estar lleno de esta palabra, hermano, nos ayuda mucho. Muchos viene la tentación allá afuera y ¿qué hacen? Caen. ¿Por qué? Faltos de la verdad, faltos de la palabra. Caen en el engaño del diablo. Caemos fácilmente. Por eso, hermanos, es muy importante que todos nos abracemos de la verdad. Todos nos ciñamos de la verdad. Cristo también es la coraza de justicia. Amén. Cuando hablamos de la coraza de justicia, estamos hablando de esa que cubre el pecho y la espalda, ¿verdad? Hablamos de que esa coraza nos cubre el corazón,
cubría al soldado de que una flecha traspasara su costado y traspasara su corazón. La Biblia habla de que nosotros tenemos que cuidar nuestras conciencias limpias. Ahí el corazón, ustedes ya saben que no habla del corazón psicológico, sino del corazón espiritual. El corazón espiritual es el que compone de las tres partes del alma y una del espíritu: intelecto, sentimiento, voluntad y conciencia. Ese es el corazón psicológico. Entonces, ahí en el corazón está algo que se llama la conciencia. Dios, cuando nos dio la vida, cuando nos justificó, Él nos limpió nuestra conciencia. Amén. Y nosotros mismos sabemos que por la justicia de Cristo, no la nuestra, nosotros fuimos perdonados y reconciliados con Dios. Por medio de la justicia de Cristo alcanzamos el perdón y la salvación de Dios, y ahora somos los hijos de Dios. El justo por los injustos. Amén, para acercarnos a Dios. Somos justificados. Pero esa es la justicia objetiva, la que Cristo hizo por nosotros, porque ninguno de nosotros somos justos, todos somos injustos. Amén. Y por la justicia de Dios nosotros estábamos condenados, pero por la misma justicia de Dios nosotros fuimos perdonados, porque la justicia misma condena y la justicia misma también salva, también perdona. Gloria a Dios por la justicia de Cristo, hermanos, que por esa justicia nosotros fuimos perdonados. Amén. Fuimos perdonados, fuimos salvados y fuimos reconciliados por Dios, pero es esa justicia subjetiva. Pero ahora, objetiva, pero ahora hablemos de la justicia subjetiva. Por eso Pablo dice, vístanse. Eso habla de que nosotros tenemos que tomar la justicia subjetiva, que Primera de Corintios 1:30 dice que Él es nuestra justicia, o sea, una justicia práctica, una justicia en la cual nosotros tenemos que vivir. Amén. Tenemos que vivir en la justicia de Cristo, para que de esa manera nosotros podamos vivir una vida justa delante de Dios y podamos agradar a nuestro Dios, podamos caminar en la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo en el mismo Efesios nos habla pues de que en nosotros ya no debe haber mentira. Habla de hablad verdad entre vosotros. Ya están en la verdad, hablen la verdad. Han sido justificados, sean justos delante de Dios. Amén. Tenemos que vivir en la justicia de Cristo. Y por eso, como reconocemos que somos humanos y que fallamos, por eso el diablo rápidamente, muchas de las veces cuando le fallamos a Dios, viene y empieza a acusarnos. Pero la palabra nos habla de que tenemos una conciencia. Amén. Ahí en el corazón está una conciencia que Dios ha limpiado y que Dios ha despertado para que nosotros podamos identificar, saber cuando estamos agradando a Dios y cuando no estamos agradando a Dios. Y ella nos reprende. Ella nos dice, fallaste, vuélvete. Porque Satanás lo que quiere es derrotarnos. Y él viene a acusarnos. Dice que la palabra que él nos acusa día y noche, ¿verdad? Mira cómo andas, mira, dices que eres cristiano y mira cómo andas, mira lo que hiciste, pecaste, ya no tienes perdón. Entonces uno tiene que rápidamente recordar que esto no es por nuestra justicia, sino es por la justicia de Cristo. Y tenemos que vivir en esa justicia y venir al arrepentimiento y pedirle al Señor que nos perdone. Y Él promete perdonarnos, restaurarnos, levantarnos, para que sigamos hacia adelante. Pero con esto no estoy diciendo que Dios nos ha dado licencia para pecar. La Biblia está muy bien balanceada. Mismo Juan dice que nosotros, hermanos, que nosotros no practicamos el pecado, pero sí pecamos ocasionalmente. Pero dice, si alguno hubiese pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es justo y Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, levantarnos y seguir hacia adelante. Pero muchos cristianos se quedan ahí, ¿verdad? Siendo acusados y se desaniman en su vida espiritual porque se miran en ellos mismos.
nosotros siempre tenemos que estar guardados y protegidos en la justicia que es Cristo. Cristo, amén, tenemos que estar guardados en Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, 8 y versículo 8, 9, 10. Y leamos el 11 para que lo captemos bien. Y como lo estamos haciendo, amén. Bernal lo pone y lo leemos todos juntos. Yo los inicio para que iniciemos juntos y luego usted continúa, amén. Porque en otro tiempo eras tinieblas, más. Si se fijan, por eso le digo, no nos están dando licencia para que nosotros pequemos. Entonces el pastor está diciendo que se puede pecar. No, yo nunca dije eso. Pero ¿quiénes reconocemos que sí le fallamos al Señor? Y Satanás va a venir a acusarte, ¿eh? Amén, porque Él es el acusador. Pero nosotros tenemos que tener puesto, ¿qué? La coraza de justicia. Amén. Cubrirnos, guardar nuestros corazones, guardar nuestras conciencias en la justicia de Cristo. Amén. Pero tenemos nosotros que entender, pues, que al estar vistiéndonos de esta armadura de Dios, nosotros podemos resistir todo eso que viene de parte del maligno. Amén. En San Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Juan nos habla de lo que les decía, él nos habla de que tenemos que guardar nuestros corazones. La Biblia habla, 1 Juan 3, 19, 1 de Juan 3, capítulo 3, versículo 19. Tenemos que guardar nuestros corazones, amén. Ahí está la conciencia, tenemos que hacerle caso. Cuando nuestro corazón nos reprenda, rápidamente venir y no permitir que venga el diablo a acusarnos. Rápidamente venir y refugiarnos en la justicia de Cristo. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Amén. Versículo 20. Amén. Y si usted lee todo el capítulo 3 allá en su casa, se va a dar cuenta de que está el contexto de amarnos todos, de amar a todos nuestros hermanos. Y si hemos fallado con algún hermano, el corazón ahí nos va a reprender y tenemos que hacerle caso. Si no le haces caso a tu corazón, a tu conciencia, es cuando el Satanás se aprovecha para meterte engaño. Y es cuando nos pone el uno hacia el otro. Y entonces así no vamos a ganar la victoria. Por eso en la tercera parte de la armadura nos hablan de ¿qué? Del calzado del Evangelio de la paz. ¿Ok? Porque el diablo sabe que si nos pone el uno con el otro, o sea, el mismo Señor Jesús dijo que un reino dividido no permanece. Imagínate todos peleados. ¿Cómo vamos a hacerle frente al enemigo? Si ya nosotros hemos perdido, estamos aquí separados. Y aquí no, aquí todos en bola. Amén. Para allá en el mundo ser boleros no es bueno, pero aquí en Cristo todos juntos. Todos juntos. No podemos pelear. No déjenlos solos, no. Aquí no podemos dejar solos los hermanos. Solo el diablo nos despadaza. Por eso muchos cristianos se independizan de la iglesia y poco a poco empiezan a vivir en derrota.
Amén. Es muy importante. La verdad, de acuerdo a Efesios, es Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. En Efesios nos muestran a Cristo y la iglesia siendo uno. Amén, hermanos. Por eso nos hablaron de que somos el cuerpo de Cristo. Nos hablaron de que somos todos la morada de Dios. Todos somos el reino de Dios. Todos somos la familia, nada individual. Nos hablan de un cuerpo. Amén. De todos juntos. Por eso nos hablan no de un soldado, sino nos hablan de un guerrero que está compuesto de un ejército, de todos los soldados de Cristo. Amén. Todos juntos aquí es como vamos a estar peleando. Por eso esta armadura es para todos. Se nos invita a todos a estar ceñidos de la verdad, a todos estar con la coraza de justicia puesta y todos con el calzado de la paz. Todos juntos. No permitamos que el enemigo venga y nos ponga al tú por tú y cause divisiones. Porque esto es lo que está pasando en las iglesias. Por eso le digo, no se dan cuentas. Todas las iglesias, todos decimos que nos amamos. Todos decimos que amamos a los hermanos. Y cuando a la iglesia de enfrente ya no nos queremos juntar con ellos. ¿Por qué? Porque ella es Pente y yo soy Bautista. Sí, porque no son como nosotros. Aquella es Pente y yo soy apostólico. ¿Verdad? Aquel apostólico, yo soy trinitario. Y puras de esas, ¿y cómo está? ¿Cómo estamos? Amén. Todos divididos. ¿Y cómo está la iglesia? En victoria. Y gritan en victoria. Y el diablo riéndose. Tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude. Acuérdense pues que Pablo les está diciendo a los Efesios, y ustedes ya hicieron las paces con Dios y entre ustedes por medio de la muerte de Cristo. Ustedes ya no son judíos ni gentiles, ahora son uno en Cristo. Son una sola familia, son un solo ejército. Mantengan esa paz con Dios y con todos los hombres y ustedes tienen la victoria sobre Satanás. Por eso mira en Efesios capítulo 2, en el versículo 14, Efesios 2, 14. Porque Él es nuestra paz. Entonces le dice Pablo, vivan en esa paz. Amén. Pónganse ese calzado, es decir, manténganse firmes en esa posición. Amén. Vivan firmes en lo que Cristo ha hecho por ustedes. Que nadie los separe, que nadie los divide. Ya no hay judío, no hay gentil. Son uno en Cristo Jesús. Vivan en esa unidad. Y expresen y anuncien esa unidad que Cristo les ha dado. Esa es la buena nueva. Amén. Ahora entramos a nuestro tema. Gracias a Dios que Dios nos está permitiendo hablar. El escudo de la fe. Entonces, perdonen que ¿cómo se dice? Retrocedí un poco, pero hay que traer a la memoria, porque ya nos habíamos detenido un poquito. Ya, ahorita ya podemos seguir, porque ya nuestra mente se refresca. Amén. Y no se preocupe que podemos parar y podemos continuar el domingo. Nadie nos lleva a las carreras. Amén. Pero vamos a nuestro versículo de hoy, versículo 16, que ya con esto en mente tú lo puedes entender. Todo está bajo el contexto de los capítulos anteriores y todo esto es Cristo en nosotros. Esta armadura es Cristo en nosotros. El escudo de la fe, Efesios 6, 16, y sobre todo, ese sobre todo no significa que es más importante que las demás, ¿no? Es una expresión. En otras traducciones no dicen de esa manera, sino que nos siguen animando a que ahora nos pongamos el escudo de la fe. O sea, de que lo tomemos. Si se fija, ya no habla de ponernos, sino
de que lo tomemos con nosotros, de que lo llevemos con nosotros. Hay cosas aquí que hay que ponernos, hay cosas que hay que agarrar. Amén. Como hay que agarrar el escudo de la fe, y también vamos a mirar que hay que agarrar la espada del Espíritu. Amén. Pero son parte de la armadura de Dios. Pero ahora, cuando Pablo habla del escudo de la fe, es muy importante nosotros remontarnos hacia el soldado romano en el tiempo antiguo, porque Pablo está en la cárcel y frente de él está un soldado romano. Amén. Y él está mirando cómo está vestido para traernos algo espiritual a nosotros, una enseñanza espiritual de que como guerrero tenemos que estar así, como ese soldado romano, con toda la armadura de Dios para nosotros. Amén. Entonces esa armadura es literal para enseñarnos la armadura espiritual. Y nuestra armadura espiritual estamos viendo que es Cristo. Por eso te decía en el último mensaje, ¿quieres ser un cristiano victorioso? Vive a Cristo y a la iglesia. Y nosotros seremos victoriosos. Amén. Pero vamos poco a poquito. El escudo de la fe. Te decía que nos hablan de ese escudo. ¿Cuántos han mirado películas antiguas de guerra? A mí son las que me fascinan. Esas de guerra, invítame a ver una a tu casa de guerra, esa me la aviento, me encantan. Solo que esas películas son de más de 2, 3 horas. Y yo nomás aguanto media y me duermo. Yo y mi esposa nos ponemos, vamos a ver una película de esas y ponemos la bolsita de, ¿cómo se llaman? De palomitas ahí, ponemos duros, nos comemos la palomita y los duros como en 10 minutos y ya habían dormido los dos. Pero ahí vas a ver el soldado con un escudo, ¿verdad? Es un escudo que trae aquí en su mano redondo para el uso o la defensa personal. Ese no es el escudo de que Pablo está hablando, porque había varios tipos de escudo, ¿verdad? Había un escudo de ese que se ponían aquí, que era para defensa personal. Con ese peleaban y se tapaban y etcétera. El escudo que dice la palabra aquí es ese escudo que estaba más o menos de este tamaño, que llegaba por aquí así en el soldado. Estaba largo, ¿verdad? No sé cómo se le llama eso. Rectangular. Gracias, hermano. Ese escudo, ese servía. Por ejemplo, en el ejército había una parte de soldados, muchos soldados, que estaban atrás de los escuderos, ¿verdad? Y ellos, los escuderos, cuando decían, hagamos una fila y una barrera, entonces una fila de soldados se ponía, y unos así, y otros así, y otros así, y armaban un muro. Y atrás de ellos estaban los flecheros. Y cuando ellos iban a atacar, los flecheros, vamos a darle. Y agarraban las flechas y las encendían. Eran unas con una bola y las encendían. Y imagínense miles. El otro ejército hacía lo mismo. Les gritaban a los escuderos que hicieran otro muro para poder apagar esos dardos o esas flechas encendidas. Esos escudos también servían como cuando ellos sabían las contraseñas. Ellos cuando hablaban de protegerse contra las flechas, ellos varios hacían sus casitas. Varios se ponían así alrededor y hasta le hacían techo. Y hacían una casa grandísima y caían las flechas y desviaban las flechas. Por eso le digo, vea películas. Porque Pablo nos está llevando allá, pero ahora vayamos viendo una guerra espiritual. Imagínate que yo le diga, hermanos, pónganse, vámonos el escudo para hacer una barrera. Y Lore, no la traje. ¡Tum! ¡Nombre! Lorenzo, vámonos, levanten sus codos, no lo trajimos. No, imagínate. Por eso viene el diablo, ¡tas! Y bien dormido. Viene el diablo y avienta, porque son miles. Son miles, no crea que dice una, no. Todos. Como dice
sobre todo tomad el escudo para que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Son muchos, hermano. Son muchas flechas encendidas que vienen y te tira para acabarte. Sí, por eso uno tiene que agarrar su escudo de la fe. Pero todos, imagínate todos juntos, hermanos, el escudo de la fe. Y vienen las flechas, ¿verdad? Y viene Satanás y te dice, cayó nieve, no vayas, está bien helado. Y tú bien descuidado con tu fe. Y te entra el frío, el cansancio. Y dices, mejor el domingo. Y luego vienes el domingo cantando en victoria. Vas a mirar ahorita, pues, no te lo voy a hacer difícil. Hablar de la fe es un tema pues bastante profundo, pero trataremos de hacerlo de lo más sencillo que se pueda. Pero tú tienes una fe que Dios te ha dado y esa fe tiene que estar creciendo. Y ya nos hablaron pues que el hecho de que seas de fe no significa que no vas a pasar por momentos difíciles. Para Dios nunca prometió eso. Dios sí prometió salvarnos. Dios sí prometió estar con nosotros en esos tiempos difíciles. Amén. Pero Dios nunca dijo no van a sufrir, no van a padecer. No, Él dijo van a sufrir y van a padecer por causa mía. Es más, el diablo a muchos los va a meter presos. ¿O no? ¿Sí o no? Pero Él nos habló de confiar en Él, que Él ha vencido al diablo, Él ha vencido al mundo, de que en Él está la victoria. Y Pablo pudo decir, nada me podrá separar del amor, aún ni la muerte, porque nadie nos ha dicho que nosotros no nos vamos a morir. ¿Sí o no? Pero sí la palabra nos dice de que si este cuerpo se deshiciere, tenemos otro, un espiritual. Amén, hermanos, de que un día vamos a estar con el Señor. No todo el tiempo vamos a estar acá. Pero a veces sí el enemigo viene para desanimarte. El enemigo viene para desanimarte porque él quiere opacar tu fe. Él quiere dañar nuestra fe para que nosotros no confiemos en Dios, sino que nosotros confiemos en nosotros mismos. Amén. Satanás va a venir para debilitar nuestra fe, para desviarnos de Cristo, para desviarnos de la verdad. Por eso vayamos mirando que cuando yo estoy ceñido en la verdad y estoy protegido con la coraza de justicia y tengo el calzado del evangelio de la paz, entonces me mantengo con una fe firme. Pero si nosotros empezamos a no ceñirnos con la verdad y a no aguardar nuestros corazones, nuestras conciencias delante del Señor, y no estamos en paz, imagínate qué está pasando con nuestra fe. Nuestra fe se está escapando y estamos siendo debilitados en nuestra fe, y por eso cuando vienen los ataques del diablo, cuando vienen las lanzas sobre nosotros, pues entonces nos dan y somos heridos y somos afectados en nuestra fe en Cristo Jesús. Y por eso muchos apostatan de su fe en Cristo Jesús. Muchos son dañados en su fe en Cristo Jesús. Por eso hay muchos débiles en su fe. Porque nos han dado una fe para que nosotros no solamente seamos salvos, sino que a través de esa fe nosotros vayamos avanzando en el reino de Dios. Vayamos avanzando en la obra de Dios, vayamos avanzando en nuestra vida espiritual a través de nuestra fe. Amén. Por la fe nosotros fuimos salvos, pero por esa misma fe nosotros seguimos siendo salvos. Amén. Salvos en nuestra vida y salvos de los engaños del diablo. Por eso es muy importante la fe. La Biblia a nosotros nos habla de que nosotros no caminamos por vista ni por sentimientos, sino por fe. Hay hermanos que me han dicho, no, es que aquí no se siente Dios. Allá sí se siente. Y por eso, ¿cómo andan? Engañados. Hermanos, tenemos que saber que dice la palabra que el que se acerque a Dios crea que le hay
Dios está aquí. Yo vengo a adorar a Dios y Él está aquí en nosotros. La Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Yo traigo a Cristo, tú traes a Cristo. De seguro que Dios está aquí. Y donde están 2 o 3 congregados, ahí está Él en su nombre. Entonces ahí nadie nos tiene que si se siente o no se siente. Imagínate Daniel en el foso de los leones. ¿Sentiría Dios? Él sabía que Dios estaba con él. ¿Sí o no, hermanos? Él sabía que estaba ahí Dios con él y sabía que Él no lo iba a abandonar. A los hombres que los arrojaron ahí al horno, ellos sabían que Dios estaba con él. Eran hombres de fe. Nosotros, el miércoles, no creo que Dios esté allí. No, hoy mejor me quedo en la casa. No, es miércoles, ¿no? El domingo sí, hay más gente y se pone más mejor, ahí está Dios, ¿no? O sea, necesitamos que Dios nos ayude. Amén. Que nuestra fe siempre esté viva, activa. Que al levantarme yo sepa que ahí está Dios. Y cuando me voy a orar sepa que ahí está Dios. Y que el enemigo no me meta duda de que Dios no está ahí. Puedo orar y Dios está ahí. Puedo abrir su palabra, Dios me habla, está ahí. Puedo venir aquí, Dios está aquí. Cantamos juntos y Dios se mueve aquí. Donde quiera que andemos, tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros. No le vemos, pero sí sabemos que está allí. Esa es la fe, hermanos, de que confiemos totalmente en Dios y dejemos de confiarnos en nosotros mismos. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Son muchos. Ahora, ¿estás viendo cómo son esos dardos en una forma sencilla? Ahora, vayamos a Romanos 12:3. Para que vea que hay una fe que Dios te dio. Y esa es la fe de Cristo. No es la fe nuestra. Porque nosotros no teníamos fe para nada. Dios nos dio la fe también. Para que creamos en Él. Por eso nunca nos sintamos mejores que los demás. Nunca nos sintamos mejores que los demás hermanos. Y tengamos más alta, ¿cómo se dice? Concepto del que debemos de tener, sino que pensemos con cordura, porque a veces somos muy orgullosos. Amén. Si tú sabes algo es porque Dios te lo ha dado. Si yo sé algo es porque Dios me lo ha dado. Si tú tienes fe es porque Dios te la ha dado. Y si tienes más fe que otro hermano es porque Dios te ha ayudado. Amén, hermanos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios le repartió una medida de fe a cada quien, para que nosotros creamos. Pero ahora en nosotros está en que esa fe vaya creciendo en nosotros, de que nosotros vayamos creciendo en esa fe. Amén. Porque esa fe es una fe no solamente objetiva, sino que nos están hablando de una fe subjetiva, que es Cristo. Tenemos nosotros que tomar a Cristo como nuestra fe, como el que nos protege, como nuestro escudo, saber que Él está ahí con nosotros. Por eso nos hablaron ya de que nos van a probar nuestra fe, pero tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros en cualquier cosa que estemos pasando. Imagínate, Jorge, si Satanás no te aventó algunos dardos ahora que estás pasando por tu enfermedad. Mira cómo estás, ya oraron por ti y ¿qué has hecho? Nada, te siguen pioles los dolores, pero cuando estamos, no, pero yo creo que Dios está conmigo y Él es mi sanador y Dios me va a sanar. Eso es estar firme en nuestra fe. Que Satanás no debilite tu fe, que Satanás no debilite mi fe. Amén. Fíjate, vamos rápidamente para ir cerrando Hebreos 11. No voy a cubrirlo todo, pero ahí nos dan una lista de hombres de fe. Y ahí ahí tú aprendes lo que es ser hombre de fe, lo que hace esa fe en nosotros
y cómo se resiste al diablo también. Porque ahí mismo lo dice. Si vas rápidamente a Hebreos, solamente vamos a tomar 2 ejemplos rápidamente conocidos que están ahí. Y ahí mismo, mira, ahí nos dicen lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde está Dios? Y la gente, ¿qué van a hacer ahí, hombre, con ese frillazo? Regrésense a la casa y pónganse a tomar un café mejor, hombre. Es más, ahí lo transmiten en vivo. Prendan la internet sentaditos con un café, un pan y viendo el servicio. Y los otros, sí. El que está firme en su fe, con frío o sin frío, vamos a adorar a Dios. Con todos o sin todos, vamos a adorar a Dios. Ahora, yo sé que hay veces que no se puede, eso estoy consciente y tú también. Pero mientras que se pueda, vente, no te dejes engañar. No dejes que Satanás debilite tu fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. El que se acerque a Dios, crea que le hay. Tenemos nosotros que saber que Dios está acá con nosotros y que Dios nos va a bendecir y Dios nos va a hablar, hermano. Creer, si yo me pierdo una reunión, eso estoy perdiendo vida. Se está escapando fe, hermano. Ahora, si uno supiera que los hermanos se quedan en su casa y se quedan orando y estudiando, pues uno se quedaría un poco más tranquilo, pero los hermanos no se quedan haciendo eso. Y uno le da tristeza porque sin darse cuenta su fe se va debilitando. ¿Qué pasa cuando alguien falla una reunión? Ya se lo he dicho 100 veces, 101, ahí va. ¿Qué pasa cuando tú fallas una reunión? Es que en la próxima reunión ya no vas a querer venir. Así de sencillo. Piérdete una reunión, de las que sea. Y el engaño es de que en la próxima ya no vas a querer ir. Así es de sencillo, hermano. Tú dejas una reunión y en la próxima ya quieres dejarla otra vez. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Pero te decía, tenemos una lista, brinquemos Berna al 6. Ahí nos dice, nos empieza a hablar de la fe y de una vez nos dice, pero sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos al versículo 33, para que vea lo que hicieron todos estos hombres de fe, y luego nos regresamos a tomar 2 ejemplos y terminamos. Pero mire lo que hacen, lo que hace la fe en nosotros. Dice, para que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y mire, aquí nos dan una lista. Y mira que a estos hombres de fe les llovieron dardos de fuego. Pero como fueron hombres de fe, guerreros victoriosos, apagaron todos esos. Amén. Por la fe conquistaron reinos. Fíjate lo que hace la fe. Nos hace conquistar, nos hace victoriosos. Por la fe conquistaron reinos. ¿Hicieron qué? Fíjate que por la fe también podemos. Por eso te decía, si nosotros estamos viviendo ceñidos con la verdad, con la coraza de justicia y con el calzado del evangelio de la paz, nuestra fe no se escapa. Al contrario, nuestra fe está creciendo, está siendo fortalecida. Amén, hermanos. Y vivimos en la justicia. Por la fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. No, hermano. Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, hicieron correr. La fe. Amén. Entonces te decía, ahí tú lo estudias en tu casa, pero te decía, vamos a tomar 1 o 2 para irnos. Y aquí miramos pues lo importante que es la fe, tener
el escudo de la fe. ¿Y cómo es que esos dardos vienen? Para que tú te lleves esto en tu mente y cuidemos, hermanos, de siempre llevar puesto nuestro escudo, de tomar siempre nuestro escudo de la fe. Por eso Pablo habla que peleemos la buena batalla de la fe. Hay enemigos que quieren opacar, dañar, debilitar tu fe. Pablo dice, luchemos por nuestra fe, para que nada nos aparte de nuestra fe en Cristo Jesús, ni en la iglesia. Amén. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Todos ya saben la historia de este hombre Noé, que antes no llovía. Antes no llovía. Antes era un vapor con que se regaba la tierra. Imagínense, Dios le habla a Noé, hazte una arca porque voy a inundar todo. Imagínate. Pero Noé creyó a Dios. Él creyó a Dios. Dice la palabra que le creyó a Dios. Bueno, yo no he visto llover y mucho menos que se inunde la tierra, el mundo entero. Pero Dios lo está diciendo, yo creo a su palabra. Eso es fe. Amén. No se ve, pero por la fe lo hago real. Lo hago real. Y eso real lo hago parte mía. Esa es la fe. La convicción de lo que se espera. ¿Cómo ves? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para eso te dieron tu fe. Para que tú hagas real en tu vida las cosas que no se miran. Dios no se ve, pero sabemos que Él es real y verdadero. Y lo hacemos parte de nosotros. Él es espíritu y por la fe creemos que su espíritu está dentro de nosotros. Y se mueve dentro de nosotros porque podemos sentirlo y palparlo. Amén, hermanos. Noé lo creyó, pero ¿cómo en ese tiempo, a ver si usted está agarrando la onda, cómo es que le llegaban los dardos de fuego del enemigo en ese tiempo? Imagínate, porque Él lo puso a predicar. El Señor lo puso a predicar, ¿verdad? Y pues todo el que va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Dios va a acabar con la humanidad. Pero todo aquel que cree y se acerque y apoye aquí para construir, nos vamos a salvar en este barquito. Y todos, ay Noé, no llueve. ¿Cómo van a andar si luego el mar está 400 millas de aquí? ¿Cómo vas a arrastrar ese barco? ¿Cuándo vas a acabar? Olvídate, ¿no? ¿Sí me entiende? Pero él, yo no sé, pero Dios lo dijo y creo que Dios lo va a hacer. Así de que arrepiéntanse y vuelvan, ¿sí? Les predicaba. Y todos sabemos la historia, hermano. Dice que no creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así miramos que Noé, por esa fe, él fue salvo. Condenó al mundo. Él les dijo, viene un juicio, arrepiéntanse, si no, se los va a llevar. Todo aquel que se arrepiente y se vuelva, vamos a salvarnos en este barco. Solamente él y su familia. Y aguas, porque dice la palabra que así será la venida de Cristo, como en los tiempos de Noé. ¿Cómo va a estar la gente con su fe? Oh, cuidemos nuestra fe. Que nada nos aparte de nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora hay otro rápidamente ahí, que es Abraham, mencionado en el versículo 8, y aquí terminamos. Ahora ya le va entendiendo, ¿verdad? Por la fe Abraham, versículo 8 de Hebreos 11, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagínate. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, y heredero de la misma promesa.
Dice que todos sabemos, Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿A dónde, Señor? No sé. Bueno, sí sabía él, ¿verdad? Pero dijo, no te preocupes, yo te la voy a mostrar en el camino. Imagínate, hermano. Nosotros queremos todo, queremos el dinero, queremos la herramienta, queremos el lugar para irnos a servir al Señor. A Abraham le dijo, vente, yo te lo voy a ir. Imagínate. Abraham creyó, ¿sí o no? Él es el padre de la fe. Creyó y le fue contado por justicia. Pero fíjate, en ese tiempo de Abraham, ¿cuáles serían los dardos que le aventaron para hacerlo dudar? ¿Tú crees que Abraham desde que salió pues con esas comodidades y todo? No, hubo sufrimientos, hubo ataques del enemigo, pero Abraham se mantuvo firme en su fe, siempre con su fe, bien firme en su fe. Y él a través de esa fe pudo recibir lo prometido. Amén. Pudo hacer parte de lo que Dios le prometió. Aunque pues todos sabemos que no entró, pero desde ahí en fuera Dios le prometió un heredero y Dios se lo dio. Prometió bendecir a muchas familias de la tierra y Dios lo hizo. Amén. Aquí andamos nosotros todavía. Pero, ¿cuáles serían esos dardos del enemigo en ese tiempo? Imagínate, hermano, que le dicen, ¿a dónde vas, Abraham? Pues Dios me habló. ¿A dónde vas? No sé. Olvídalo. ¿Cómo que no sabes? Imagínate. Es lo mismo para que lo vayas aplicando a tu vida, tú, hermano. O con que eres cristiano, ¿y qué van a hacer ahí, hombre? ¿Y qué les enseña el hermano Ceja, hombre? Ni siquiera estudió ni nada. ¿Sí me entienden? Cosas así. Imagínate. Bueno, vamos, déjame, para que no te imagines, vamos a Génesis 15:1 para ir cerrando. Génesis 15:1, ahí te voy a dar una probadita de que Dios le dijo muchas veces a él, a Abraham, Dios le dijo a Abraham, hey, ten confianza, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo. Porque Él es nuestro escudo de la fe. Cristo es nuestro escudo de la fe. Por eso nos hablan de refugiarnos en Él, de estar protegidos en Cristo Jesús. Y en Cristo podemos apagar todo dardo de fuego del maligno. Podemos resistir firmes en nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso no hay que permitir que nada nos afecte nuestra fe en Cristo Jesús. Que te desanime en tu fe en Cristo Jesús. En Génesis 15:1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu ¿qué? Yo soy tu escudo y tu galardonador, y tu galardón será sobremanera. Dios le seguía recordando sus promesas. Claro que venían esas situaciones difíciles, esos momentos difíciles. Pero ya nos enseñaron que eso es para que nuestra fe sea afirmada, para que nuestra fe crezca y salga brillante. Y en esos tiempos nosotros glorifiquemos a Dios, hermanos. Amén. Yo soy tu escudo. Pero en el capítulo 15 le dijo, yo soy tu escudo. ¿Por qué le dijo yo soy tu escudo? Porque Abraham está preocupado ahí en el capítulo 15. Usted lee en su casa capítulo 14. En el capítulo 15 está preocupado. ¿Qué pasó en el capítulo 14? Rápidamente, usted lo lee en su casa, pero para que vea por qué le dice. En el capítulo 14 hubo ahí unos encuentros, hubo una guerra pues. Y en esa guerra se llevaron al sobrino de Abraham, a Lot, y a familiares. Se los llevaron. Y le avisaron a Abraham, ¿sabes qué pasó esto? Y se llevaron a tu sobrino y a algunos familiares. Y Abraham, digo, ¿sabe? Y agarró, no me acuerdo cuántos criados, fíjate, agarró criados y parte de su familia como
como 300 y tantos hombres. Así, fíjense, en ese rato se transformaron en un guerrero. Síganme los buenos. Vamos a rescatar a mi sobrino y a la familia. Y dice que de repente se pusieron ahí y le llegaron de surprise. Y los agarraron y se los llevaron, fíjate, tremendo. No, si nosotros juntos somos tremendos, hermano. Juntos, Solo no te creas muy tremendo. Juntos sí somos tremendos, hermano. Todos en bola. Pero cuando ya Abraham está de este lado y lo rescata, se preocupa porque son varios reyes. Y Abraham empieza a entrar, por eso le digo, ahí le vienen las flechas. Estás acabado, Abraham. Espérate que se den cuenta y se van a venir contra ti y no vas a quedar vivo. No, esos 300 y tantos que agarraste para ir a rescatar a tu sobrino y a tus familiares, olvídate. Empezó a venir esa duda, esa preocupación, porque a quienes no le vienen, me voy a morir, ¿sí o no? Le digo a mi esposo, oye, ya tengo con la tos, no tendré cáncer. Voy a ir a sacarme una cita porque se me hace que me voy. Vienen los ataques. Ayer la pobre de mi esposa de repente entró como llorando. Le digo, ¿qué pasó? Ay, me siento vomitar, no sé qué me pegó. Y me voy a morir. Le dije, no te preocupes, nos vamos los dos. Pero en un ratito entra esa preocupación. Pues así está Abraham. No, si me van a matar, nos van a acabar. En cuanto se den cuenta que ya no están y que yo me los traje y se los quité, se van a venir. Y no, pues me van a acabar aquí. Y fue cuando Dios le llega a Abraham. Yo soy tu escudo. Yo te protegeré. Yo te lo prometí y yo te lo cumpliré. Gracias a Dios que hay estadios para fortalecer nuestra fe, hermano. Pero nosotros tenemos que refugiarnos en el Señor, saber que Dios está con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, termino aquí. Cada día Satanás tratará de desanimarnos en nuestra vida espiritual. Cada día Satanás tratará de que nosotros dudemos de lo que Dios está haciendo con nosotros, hermano. Sí, hermano, Satanás va a tratar de que nosotros dudemos de lo que Dios está haciendo aquí con nosotros, hermano. Jamás te dejes engañar. Esta es obra del Señor y lo que es del Señor permanece. Así de sencillo. Esté yo o no esté, si esta obra de Dios permanece. A mí me da tristeza de hermanos aquí decir, esta obra se va a acabar, esta obra no va a funcionar. Me da tristeza mirar y escuchar esas murmuraciones. Esto no va a avanzar, esto no va a servir. Me da tristeza, hermano. Porque lo que es de Dios permanece, estés tú o no estés, esta es de Dios y la obra de Dios siempre permanece. ¿Amén o no amén? Yo nunca me quedaré solo, nunca, porque Dios prometió estar conmigo. Y mi esposa también se comprometió a estar conmigo hasta que nos muramos. Así es de que Satanás no nos meta dudas. Nosotros tenemos que ponernos siempre el escudo de nuestra fe, que es Cristo. Termino con Salmos 3, para que mire que todos los siervos del Señor pasaban por momentos difíciles y experimentaban los dardos de fuego del enemigo, porque siempre el enemigo ha querido detener la obra y siempre ha tratado de desanimar a los siervos del Señor, pero siempre debemos de estar protegidos con el escudo de la fe. En el Salmo 3, verso 1 al 3, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor, ¿qué?
Eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Salmo 28, 7, lo leo rápidamente. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 84, 11, 12, porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso hombre que en él confía. Salmo 119, 114. Es mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Hombres de fe, que Dios nos ayude a siempre estar peleando esa buena batalla de la fe. Que todos juntos, hermanos, tengamos nuestro escudo en nuestras manos, nuestro escudo de la fe. Que nada nos pueda apartar de nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a pararle aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todos los hermanos, Señor. Gracias por toda esta armadura que has dejado en Cristo Jesús, para que todos nosotros como iglesia, como tu ejército, nos vistamos de ella. Gracias porque nos has dejado toda la herramienta para que seamos cristianos victoriosos. Cristo es nuestro cinto de la verdad. Cristo es nuestra coraza de justicia. Cristo es nuestro calzado del evangelio de la paz. Cristo es nuestro escudo de la fe. Ayúdanos a siempre estar pegados a ti, Señor Jesús. Que nada nos aparte de ti, Señor. De esta manera saldremos victoriosos. De esta manera podremos resistir al maligno, Señor. Ayuda a mis hermanos, que donde quiera que ellos estén, Señor, siempre vayan protegidos en ti, Señor, y siempre lleven puesto en sus manos ese escudo de la fe. Que peleen, que luchen la buena batalla de la fe, que nada los aparte de su fe en Cristo Jesús, que nada debilite su fe en Cristo Jesús, mantenerlos siempre fortalecidos y fieles a ti, Señor, porque sin fe es imposible que te agrademos, Señor. Pero gracias porque por esa fe podemos conquistar, podemos triunfar, podemos vencer y podremos agradarte. Muchas gracias por esta preciosa tarde, gracias por nuestros hermanos. Llévalos con bien a casa, cuídanos de regreso a casa, en el nombre de Cristo Jesús. Y nos despedimos todos con un fuerte amén y un aplauso para nuestro Dios. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Terminamos. Salude a su hermano y nos miramos en la próxima.